Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todas. ¿Escuchan? Supongo que están escuchando bien. Sí, padre, se escucha perfecto. Perfecto. Después de un mes sin habernos reunido, un mes tan importante como fue el avanzado Adviento, el nacimiento, el periodo de Navidad, la Epifanía y el retiro mensual, reiniciamos hoy nuestros círculos sobre el tema de Cristo Formador. Como ven, vamos avanzando, vamos casi a la mitad del curso ya, vamos exactamente en la unidad número 10, y esta unidad número 10 nos permite avanzar a otro aspecto de Cristo Formador que nos interesa mucho profundizar, porque ahí hay claves que nos permiten entender la acción de Dios en nuestra vida y que nos permiten también actuar con mayor acierto en la labor formativa que a cada uno de nosotros nos corresponda. En su caso, como madres, como esposas, no olviden que cuando Dios nuestro Señor permitió que ustedes decidieran unir sus vidas a su actual esposo, en el fondo es una frase atrevida del Papa San Juan Pablo II, pero es una gran verdad. Dice así: Dios confía el varón a la mujer. Y esto quiere decir que ustedes también tienen una labor formativa que ejercer sobre sus esposos, no solo sobre sus hijos. Desde luego, no solo ustedes sobre ellos, también ellos sobre ustedes. Se trata de que entiendan la complementariedad de la vocación, pero que sepan que Dios nuestro Señor confía el varón a la mujer, sea en la relación de madre, sea en la relación de esposa. Y estos elementos que ahora hemos estado viendo durante los meses pasados y que vamos a ver en esta unidad y en las siguientes, son elementos que les tienen que servir para entender mejor la acción de Dios en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, pero también la acción de Dios en el alma de cada uno de nosotros y la acción de Dios en el alma de las personas que se nos confían. Están ahí, por tanto, esas tres perspectivas que siempre les he dicho: la histórica, la espiritual y la pastoral. La histórica, los hechos evangélicos; la espiritual, la acción de Dios en nuestras almas; y la apostólica, la acción de nosotros en las almas de los demás por la vocación que se nos ha confiado. Pasamos entonces a otro apartado, y este apartado es el de los campos en los que Cristo nuestro Señor forma a sus apóstoles. Estos campos tienen su importancia porque verán cómo Cristo no busca formar atletas. Si hubiera querido formar atletas, habría que seguir otros métodos. No busca formar profesionistas,
no busca formar arquitectos, no busca formar artistas, no busca formar deportistas, no busca formar ingenieros, busca formar apóstoles, seguidores de él. Y precisamente como cada una de las profesiones exige unos determinados contenidos que acerquen al entrenador a que cada uno de los jugadores de su equipo lleguen a destacar en el equipo que están formando, de esa misma manera lo que el Señor va a buscar es que cada una de las personas que Él ha llamado sean personas que se ejerciten en unas determinadas virtudes, en unas determinadas actividades, en unos determinados campos. Y es precisamente lo que ahora vamos a ver. Piensen en este sentido como el periodo que el Señor dedicó a sus apóstoles, que coincide con su vida pública, es un periodo relativamente corto, pero es un periodo muy bien centrado, porque cada uno de los pasos que da el Señor tiene una intencionalidad de formar a sus apóstoles y formarlos en los elementos que el Señor viene precisamente trayendo y viene practicando y viene predicando. Se trata, por tanto, de que en ese modo de relacionarse del Señor cercano con sus apóstoles, ellos vayan aprendiendo y vayan aprendiendo qué puntos o qué campos, y es ahora precisamente donde empiezo yo a desarrollar este aspecto de los campos en los que el Señor forma a sus apóstoles. Él los quiere fundamentalmente hombres de Dios. Como les decía, no busca arquitectos, tendrían que ser otros los contenidos. No busca ingenieros, no busca políticos, aunque sí hombres que con sus principios influyan en toda la actividad humana, y una de ellas será la política, pero no buscado directamente. Nos encontramos, por tanto, nosotros en que estos 3 años de relación de los apóstoles con el Señor y del Señor con los apóstoles van a ser años decisivos y determinantes para que ellos, de pescadores de peces o de recaudadores de impuestos, vayan a convertirse realmente en apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser una transformación lenta, va a ser una transformación progresiva, una transformación profunda, por la que al final de sus vidas ellos podrán decir lo que escribió San Pablo de la acción de Dios en su alma y en su vida. Vivo yo, pero ya no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Será, por tanto, pienso yo, pero ya no soy yo. Es Cristo quien piensa en mí. Juzgo yo, pero ya no soy yo. Es Cristo quien juzga en mí. Amo yo, pero ya no soy yo. Es Cristo quien ama en mí. Y todo este resultado no es un producto de un fin de semana. No es un producto de un momento de inspiración particular, de transformación milagrosa, sino es un momento de acción respetuosa por parte de Dios en cada corazón de los apóstoles, de una acción serena, de una acción profunda, de una acción transformante verdaderamente. Por eso hay que ser conscientes de que el primer campo que el Señor busca en la transformación de sus apóstoles es que los quiere hombres de Dios. Y hombres de Dios significa hombres
que piensen no como los hombres, sino como Dios. Hombres que juzguen no como los hombres, sino como Dios. Hombres que amen no como los hombres, sino como Dios. Hombres que perdonen, hombres que comprendan, hombres que escuchen, no como los hombres, sino como Dios. Y esto va a ser, como les decía, resultado de una serie de momentos de convivencia y una serie de relaciones que el Señor entabla con los apóstoles, con todo el grupo de los apóstoles, con cada uno de ellos y con los apóstoles como partes de un grupo más numeroso, que es el de sus discípulos, es el de todas las multitudes que lo siguen en distintos momentos. Un escritor importante del siglo pasado, era él un sacerdote religioso dominico, se apellidaba Garrigou Lagrange, dice de esta relación transformante de los apóstoles en hombres de Dios, pero de toda alma que se va identificando cada vez más con Cristo. En cuanto el hombre busca con seriedad la verdad y el bien, esta conversación íntima consigo mismo tiende a convertirse en conversación con Dios. En realidad, los apóstoles lo tenían hasta cierto sentido más fácil, porque sin esfuerzo suyo, elegidos por el Señor, tuvieron 3 años de conversación con Dios, con el Hijo de Dios o con el Dios hecho hombre. Y poco a poco, en vez de buscarse en todas las cosas a sí mismo, en lugar de tender consciente o inconscientemente a constituirse en centro de todo lo demás, tiende a buscar a Dios en todo. Y es el proceso de transformarnos en hombres de Dios, buscando tender a buscar a Dios nuestro Señor en todo. Y reemplazar el egoísmo, y esto se escribe muy fácilmente, pero es dificilísimo de realizar, reemplazar el egoísmo por el amor a Dios. Es una síntesis de toda nuestra vida espiritual. No me busco a mí mismo, busco a Dios. Y por el amor de las almas en Dios, que es el segundo objeto de nuestro amor. El primero tiene que ser Dios, pero el segundo, como el amor es difusivo por sí mismo, tiende a extenderse en amor a las almas en Dios y por Dios. Dice, y esta es precisamente la vida interior. Ninguno que discurra con sinceridad dejará de reconocer que es así. En definitiva, nos transformamos en hombres de Dios cuanto más va viviendo Dios en nosotros. Cuanto más lo vamos poniendo en el fondo de nuestro corazón, en el fondo de nuestra alma, de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestras actitudes, de nuestras dificultades, de nuestras alegrías, de nuestras tristezas, de nuestras soledades, de nuestras confusiones, en definitiva, de todo lo que somos nosotros mismos. Este proceso lento vale la pena porque, aunque no saben exactamente en cada minuto a dónde los lleva Jesús, el producto final es extraordinariamente importante. Ya no es Pedro, o mejor, ya no es Cefas, ya no es Simón, es Pedro. Y la transformación de Cefas o Simón en Pedro es precisamente resultado de haber estado con Jesús, haber contemplado a Jesús, haber interiorizado las palabras, los gestos, las actitudes, la predicación de Jesús y haberse transformado en Jesús, hombre de Dios. Por eso el Señor después a él específicamente lo elegirá como sucesor suyo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y eso ocurrirá cuando Pedro deje de pensar como hombre y llegue a pensar como Dios.
Porque cuando uno no piensa como Dios, el Señor es tajante. Y al que acababa de elegir para ser sucesor suyo, cuando Pedro le dice, nunca te ocurra a ti eso que estás diciendo de un futuro en Jerusalén, de sufrimiento y de cruz y de pasión y de muerte. Y el Señor que le había dicho, tú eres Pedro, le dice en este momento, apártate de mí, Satanás. Y fíjense en lo que le dice, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Los hombres pensamos que la cruz es una maldición, que la cruz es una mala suerte, que la cruz es una fatalidad, que la cruz es un trago amargo solamente. Pero Dios no piensa así. Y Dios nuestro Señor, a quien se acerca a Él desde esta faceta de la vida de Cristo, le va dando lo que se llama la sabiduría de la cruz. Y esa sabiduría de la cruz es precisamente uno de los frutos más importantes para saber hasta qué punto somos hombres de Dios o no somos hombres de Dios. En el momento de la cruz es donde se ve fácilmente ese aspecto específicamente. Ahora bien, se puede decir que transformarse en hombre de Dios es una especie de campo y resultado sintético. Pero todo eso se puede ir desglosando. ¿Qué significa ser hombre de Dios? Y aquí vienen otros campos más particulares en los que el Señor trabaja también por formar a sus apóstoles en cada momento. Y el Señor apunta a lo esencial. Y lo esencial en la vida de un creyente en Cristo es su relación con Dios. Y esa relación con Dios, dijéramos, es una especie de trípode. Y ese trípode, con 3 patas es lo que significa el trípode, o 3 pies, son la fe, la confianza o esperanza y el amor. Por tanto, Cristo transforma en hombres de Dios a los apóstoles, invitándolos a que crezcan en la fe. Y para ello va a aprovechar distintas ocasiones y oportunidades para robustecer esa fe, para incrementar esta fe, para despertarla. De suyo, si nosotros analizamos desde esta perspectiva el Evangelio, incluso el inicio mismo del Evangelio, el Señor empieza diciendo, se ha cumplido el tiempo. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio. Y creer en el Evangelio es creer en todo lo que Cristo dice y hace. Más todavía es creer en Cristo mismo. Es creer en Dios Padre, porque el que me ve, ve también a mi Padre. Y por eso lo que nosotros vamos a ir encontrando en las diversas páginas evangélicas son distintos momentos que el Señor va a aprovechar para actuar en la medida en que los apóstoles o las personas que se le acercan a Él creen. Si realiza Cristo nuestro Señor algún milagro con alguna persona, es porque esa persona ha creído. Y creer significa dar crédito pleno a la palabra de Dios. Lo encontramos nosotros, son muchas las páginas evangélicas, pero recuerden una, por ejemplo. Recuerdan a esa mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 18 años y que había gastado su dinero con distintos médicos y que en vez de curarse iba empeorando. Esta mujer, después de haber dado esos pasos que una prudencia humana pide que den, buscar un remedio humano a una enfermedad humana, tiene un encuentro con Jesús y su reflexión es esta:
si yo logro siquiera tocar la punta de su vestido, quedaré curada. Allí hay una gran fe. Pero es un momento por la población en la que el Señor se encontraba. En cualquiera de las poblaciones del antiguo Israel, las calles no eran muy anchas. Estaba el Señor siendo apretujado por una multitud. Y pregunta, después de que la mujer ha tocado el borde de su manto, ¿quién me ha tocado? Y Pedro, el espontáneo de siempre, le dice, Señor, si están todos apretujando y preguntas, ¿quién me ha tocado? Y el Señor le dice, es que no me refiero a esa forma de tocar. Dice, hay alguien que me ha tocado porque yo he sentido que una fuerza ha salido de mí mismo. Es decir, casi fue una especie de respuesta automática divina a la fe de esa mujer. Y la mujer, viéndose descubierta, descubre, le dice al Señor, he sido yo. Dice, mujer, qué grande es tu fe te ha salvado. Entonces, ahí vemos cómo el Señor aprovecha una circunstancia de una necesidad de una mujer que llevaba casi 20 años con esa enfermedad y ese problema para resolvérselo en un segundo. Pero se lo resolvió porque la mujer creyó. Y de suyo, si nos fijamos después en el texto evangélico de hoy, ahí vemos nosotros cómo los fariseos no creen en Jesús. Y por no creer en Jesús, se les endurece el corazón. Y endurecido su corazón, son incapaces de ver en Jesús a un hijo de Dios, a Dios mismo. Aunque están viendo y son testigos de los distintos milagros que el Señor realiza. Por eso, al Señor le interesa mucho formar la fe de los apóstoles. Y este mismo Señor que realiza muchos milagros en tantos lugares, cuando va a Nazaret, tiene también una experiencia muy triste. Y es que, aunque en un primer momento lo alaban y lo admiran, después dicen, ¿quién es este? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No están con nosotros sus hermanos? ¿No ha vivido todo el tiempo entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo lo que está haciendo? Y en ese momento, en vez de abrirse a la fe, se cierran. Y dice tristemente el Evangelio, y no hizo ahí muchos milagros porque les faltaba fe. Por eso hay que ser conscientes de que lo primero que el Señor busca provocar e incrementar y formar en los apóstoles es precisamente la fe. Y la fe ya no solo para el tiempo en el que Él convive con los apóstoles, sino para todo el futuro. Si ustedes recuerdan, hay un pasaje en las escenas de Cristo resucitado, que es cuando el Señor se encuentra con Tomás. Hay una primera aparición el mismo día de la resurrección del Señor, el domingo de Pascua, en la que no está Tomás con los demás apóstoles. Y una semana después, el Señor se aparece de nuevo a los apóstoles y Tomás está con ellos. Este Tomás, cuando los apóstoles le dijeron el domingo anterior, hemos visto al Señor y se nos ha aparecido aquí, dijo, si yo no veo las heridas en las manos y en el costado y en los pies, no voy a creer. Y cuando el Señor se aparece una semana después, se dirige directamente a Tomás y le dice, Tomás, trae tu dedo y mételo en mis llagas. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y él sacó entonces esa bellísima confesión de fe que utilizamos con mucha devoción
en ocasiones con un cierto volumen de voz, en otras sin volumen de voz. Para la consagración, cuando decimos, Señor mío y Dios mío. Esa fue la mejor confesión de fe de Santo Tomás. Y el Señor le dice, porque me has visto, Tomás, has creído. Pero añade aquí una última bienaventuranza, a las que ya conocemos desde el inicio de la vida pública, y le dice, dichosos los que crean sin haber visto. Y ahí está apuntando a todos nosotros, porque Tomás vio y creyó. Y vio y creyó porque le tocó convivir con el Señor. Pero ya todos los primitivos cristianos que no conocieron al Señor, sino por la predicación de los apóstoles, y nosotros 20 siglos después, somos dichosos porque creemos sin haber visto. Pero es en definitiva la fe la que quiere el Señor también aquí enriquecer en cada uno de los apóstoles. Les decía que también el Señor forma otro campo de los apóstoles, y este campo es la confianza. Recuerden cómo en el Sermón de la Montaña, entre otras cosas, está escrito, Mateo 6, 25, 26. No se inquieten por su vida, por lo que han de comer o de beber, ni por su cuerpo, por lo que han de vestir. Miren cómo las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni encierran en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? En definitiva, el Señor nos invita a confiar en la providencia. Confiar en la providencia es confiar en Dios. Es confiar en el amor de Dios. Es confiar en el plan de Dios, en el proyecto de Dios, en los programas de Dios, que son mucho mejores que los mejores nuestros. Porque en definitiva es apostar nuestra vida a esa carta, a la carta del amor de Dios nuestro Señor. Y por eso, cuando el Señor envía a los apóstoles de 2 en 2 a preparar el espacio que Él después va a evangelizar, les dice que vayan sin nada, que no lleven 2 túnicas, que no lleven 2 pares de sandalias, que no lleven dinero en el bolso, que vayan ligeros de equipaje y que donde entren acepten lo que se les ofrezca, y que si alguien no los recibe, salgan de esa ciudad, se sacudan el polvo y digan, pero les advertimos que está cerca de ustedes el reino de Dios. Es decir, el Señor invita en esta formación de la confianza a que la única riqueza que lleve un apóstol sea la confianza en Dios, sea el amor a Dios, sea el anuncio del Evangelio, el Evangelio mismo. Y precisamente por eso, todo lo que el Señor también va haciendo a lo largo de su vida pública, en definitiva es una invitación a la confianza. Vemos nosotros cómo María es un ejemplo extraordinario de confianza en Dios. Y se ve cuando dice, aquí está la servidora del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Es muy fácil decirlo, es bastante más difícil llevarlo a la práctica, pero la santidad consiste en hacer que nuestra vida de todos los días vaya coincidiendo con nuestros ideales. Y en María vemos esto nosotros. Cuando ella dijo esto, no preveía perfectamente cómo iba a nacer Jesús. Y vemos cómo nació. No preveía para nada
que iba a tener que huir a Egipto y que iba a tener que estar ahí años. No preveía para nada que este Jesús, que era hijo de Dios y que era rey y cuyo reino no tendría fin, durante 30 años no iba a hacer ningún milagro. Más aún que en alguna ocasión se les iba a escapar y se iba a quedar en el templo cuando tenía 12 años. Y María confió en Dios nuestro Señor. Y porque confió nos enseña también a nosotros a confiar en Dios. Como también van aprendiendo a confiar los apóstoles. Hay un pasaje muy bonito que ocurre en la sinagoga de Cafarnaún. Es el sitio en el que el Señor está predicando sobre el pan de vida, después de haber multiplicado los panes materiales, que eran solo una preparación para el mensaje espiritual del pan de la Eucaristía. Y cuando el Señor dice, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Nosotros, con 2000 años ya de predicación del cristianismo, sabemos de qué se trata, de la Eucaristía. Pero quienes escucharon esto por primera vez, que eran judíos duros de cabeza, lo único que piensan es, ¿cómo nos va a dar a comer su carne y a beber su sangre? Piensan en un acto de canibalismo. Y por eso muchos de sus seguidores en ese momento lo abandonan. Le duele mucho a Jesús. Y volviéndose a los apóstoles que estaban más cerca, les pregunta, ¿también ustedes quieren marcharse? Y Pedro, el de siempre, les dice, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la confianza en Dios nuestro Señor. El quedarse con Jesús y el dar crédito a cada una de las palabras y de los gestos de su vida pública. Ahora bien, podemos decir que la confianza se convierte en esperanza. Una distinción entre las dos nos puede servir. Dijéramos que la confianza es para el camino y la esperanza es respecto a la meta final. Por eso, respecto a la meta final, también el Señor en la última cena forma la esperanza de sus apóstoles cuando les dice, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo diría. De nuevo volveré y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Esa es la esperanza. Nosotros confiamos en Dios en los distintos pasos que vamos dando en esta vida, en la providencia, pero esperamos poseer de un modo definitivo y eterno la felicidad que el Señor nos promete, estar siempre con Él. Es por eso importante que advirtamos esto y que también nosotros no solo confiemos en Dios, sino esperemos en Él. Porque la esperanza, en definitiva, es, dijéramos, la Sagrada Escritura, en la carta a los Hebreos, compara la esperanza con una ancla. Sabemos que el ancla da firmeza y afianza en el fondo del mar una embarcación, que puede ser pequeña, mediana o grande. Y por eso, aunque pueda haber tormentas, lo que asegura la esperanza es que
no va a ser juego de las olas y tampoco en principio va a volcar. La embarcación que tenga el ancla bien fija en el fondo del mar. Nosotros tenemos el ancla de nuestra esperanza fija en las promesas del Señor. Y eso es lo que nos da a nosotros también ilusión, seguridad y fortaleza. Y todo eso el Señor quiere que nosotros lo vayamos, dijéramos, asimilando, lo vayamos escuchando, lo vayamos interiorizando. Y eso nos va a dar también en nuestras vidas, sobre todo en momentos de prueba, la fortaleza y la audacia de la fidelidad. Es también un don de Dios. El Señor forma, decíamos, hombres de Dios, que significa hombres de fe, pero también hombres de esperanza y sobre todo forma especialmente el amor. No olvidemos, Dios es amor. Por tanto, es el corazón mismo de nuestra fe, es el amor. Y lo que queremos es irnos identificando cada vez más con Dios, con su voluntad que es amor, con su voluntad que es nuestra paz. En la organización de una asignatura filosófica llamada Filosofía del Hombre, que va analizando los diversos componentes de la estructura antropológica de la persona. Se habla primero de un nivel biológico, luego de un nivel experiencial, luego de un nivel espiritual. Y cuando se habla del nivel espiritual, se habla primero de la inteligencia y luego se habla de la voluntad y de la libertad. Y al final se habla del amor. Porque todo lo anterior es una preparación para el acto más perfecto de la persona, que es el amor. Y para que veamos su importancia, hay una frase bellísima de San Francisco de Sales que dice así: el hombre es la perfección del universo. Van a ver una especie de pirámide intelectual en esto. Luego añade, el espíritu es la perfección del hombre. Posteriormente, el amor, la del espíritu, es la perfección del espíritu. Y más todavía ahí dice, y la caridad es la perfección del amor. ¿Ven entonces la gradación? Universo, abajo, hombre, espíritu, amor, caridad. Y añade como conclusión, por eso el amor de Dios es la caridad. El amor de Dios es el fin, la perfección y la excelencia del universo. Eso hablando del universo. Es una especie de pirámide, pero también se puede decir una especie de círculo. Empieza hablando del universo, luego es del espíritu, luego del amor, luego de la caridad. Y reflexionando sobre la caridad, que es el amor de Dios, dice, el amor de Dios, la caridad, es el fin, la perfección y la excelencia del universo. Y esto es lo que Cristo nuestro Señor hace. Y su encarnación es el primer gran acto de amor. Por eso cada uno de los gestos que realiza el Señor, en definitiva, son amor. San Agustín tiene otra reflexión muy bonita que dice que hay páginas de la Sagrada Escritura en las que es evidente el amor y lo entendemos de inmediato. Supongamos, no sé, la parábola del hijo pródigo. Dice claramente el amor del padre por el hijo. Dice, hay otras que no alcanzamos a entender,
Dice, aunque no las alcancemos a entender, sepamos, en unas se manifiesta clarísima y facilísimamente el amor, y en otras se ocultan. Se trata de que aplicando nosotros el criterio del amor, sepamos ir abriendo el contenido de todas las páginas evangélicas. Es un amor, si queremos simplificarlo, avanzando un poquito en este tema, que podemos sintetizar en 3 verbos que el Señor realiza. ¿Cómo sé yo que amo? Que mi amor está bien ordenado. Y eso es, Cristo piensa bien de las personas. Cristo habla bien de las personas. Y Cristo hace el bien a las personas. Todo comienza en el pensamiento. Piensa bien de las personas, habla bien de las personas y hace el bien a las personas. Respecto al pensar bien, recuerdan un pasaje del inicio de los evangelios, es el encuentro con uno de los apóstoles, Natanael, que era de Caná de Galilea. Quien ha estado por allá recordará que en el norte está Nazaret como ciudad más importante, y cerca de Nazaret hay un sitio, una población más pequeña que se llama Caná. Natanael era de Caná. Y este Natanael, descreído y, ¿cómo decir?, pragmático, cuando escucha que hemos encontrado a Jesús de Nazaret, pregunta, como no creyéndolo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Para que nos hagamos cuenta y lo pongamos en el presente. El Señor es de Guadalajara, ¿sí? Y Natanael es de San Juan Ocotán. Y el de San Juan Ocotán dice, ¿de Guadalajara puede salir algo bueno? Pues esta es la relación para que lo entendamos. Bueno, teniendo él este pensamiento, cuando Jesús lo ve venir de lejos hacia él, dice de él, pensar bien y hablar bien. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso es esa es la respuesta del Señor a la puya que le tiró Natanael al inicio. Y él, bueno, y lo dice así porque efectivamente era un hombre sincero que dijo lo que pensaba, no se lo guardó. ¿Sí? Ahora hay que ver cuándo se lo guarda uno y cuándo no se lo guarda, ¿no? Pero en fin, no se lo guardó. Sí. Pero de todas maneras, lo interesante es ver que él le pregunta, ¿y de dónde me conociste? No nos habíamos visto. Pero no olvidemos que Jesús es Dios. Y le dijo, con su conocimiento divino, antes de que estuvieras debajo de la higuera, te conocí. Se ve que acababa de estar un rato por ahí descansando bajo una higuera. Y él se admira. Y Jesús le dice, esto te admira, verás cosas aún mayores. Verás ángeles de Dios subiendo y bajando del cielo. Pero volviendo al tema, Cristo piensa bien de las personas y habla bien de las personas. Y si en algún momento critica a alguien es porque ya lo ha hecho de otras maneras queriendo ganarlos y no lo ha logrado. Me refiero a los fariseos. Pero lo que busca el Señor también cuando los critica es salvarlos, no hundirlos. Y veamos también cómo trata a Judas. Fíjense cómo en la última cena es respetuosísimo con él. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Y más todavía en Getsemaní, cuando llega Judas, que de alguna manera
humanamente hablando, podemos decir que es el peor enemigo del Señor. El Señor le dice, y no está haciendo teatro, amigo, amigo, al traidor, ¿a qué has venido? Como una última oportunidad para que reflexione y se convierta. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces vemos cómo el Señor, muy sintético, pero es pensar bien de los demás. Natanael, Judas, fariseos, hablar bien de los demás y hacer el bien a los demás. Todos los milagros que realiza el Señor, todas las predicaciones, todas las parábolas, vamos a decir así, es el amor de Dios en acción, queriendo hacer el bien a los demás, predicándoles el amor, predicándoles la verdad, predicándoles la vida. Lo dejo aquí, me quedan 5 minutos, voy a aprovecharlos para mostrarles lo que finalmente, después de ir y venir durante meses, durante un año o más, les había dicho yo en algún momento que estaba buscando subir a Amazon los 8 libros de espiritualidad que he ido escribiendo a lo largo de los años. Y ahora mismo se los voy a estar compartiendo. Les voy a mandar este archivito para que lo tengan ustedes, sabiendo que en la parte superior de la pantalla que ya deben estar viendo, ¿sí o no? ¿Sí? En la parte superior hay un enlace. Si ustedes pican al enlace, salen todos los libros que vamos a ir viendo. Van a salir en un orden distinto, pero son estos 8. Están mejor ordenados aquí como se los estoy mostrando yo. El primer libro es este, Cristo Formador. Les pongo aquí enfrente el libro que en edición pirata se subió a internet con la portada que les estoy mostrando en el libro que estoy sosteniendo con mi mano derecha. Y digo en edición pirata, a ver si está aquí, ¿verdad? Aquí se ve bien. Sí. Entonces, el contenido está bien, pero como esto me lo publicaron a mí cuando yo estaba en Europa, yo no seguí de cerca el tema y tampoco la editorial que lo publicó. Entonces, alguien cercano a la editorial se aprovechó de listo y lo subió a internet y ha estado durante algunos años. Entonces, no es este el que tienen que conseguir, sino el que estoy presentando en la pantalla que estoy compartiendo. Si los que están en Facebook, se trata de tanto este libro como otros 4 que mostraré después, tienen como portada una de las estaciones del Via Crucis de nuestra capilla de legionarios de aquí de Guadalajara, de Solares. Y este en concreto tiene como portada la 6ª estación, que es la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Les explico por qué elegí esta imagen, y es que quien se acerca a convivir con Jesús obtiene como regalo del Señor en su corazón, como si fuera un lienzo, el rostro de Jesús. Y esa es de alguna manera la razón por la que elegí yo esta imagen. Por eso vemos detrás a la Verónica. Entre Jesús y la Verónica vemos el lienzo y vemos el rostro de Jesús formado en el lienzo. Les comento, yo he querido primero hacer una trilogía sobre la formación. Por eso elegí como primer libro Cristo Formador, que es el que nos está sirviendo de base para los círculos de este año. Pero después, vean ustedes, el Espíritu Santo Formador. Es un trabajo también
Es un tema también apasionante por todo lo que hay de descubrimiento y subrayado de la acción del Espíritu Santo en las almas, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lo lógico habría sido en un tercer momento que pusiera el Padre formador, para que fueran, ¿cómo? El segundo es el Espíritu Santo formador. Sí, está ahí. Para quienes estén compartiendo pantalla, está ahí. Pero de todas maneras, les voy a mandar a todo el grupo el enlace y este archivito para que lo tengan ahí. El Espíritu Santo formador, entonces. Y en tercer lugar es San Pablo formador. Les decía que lo lógico habría sido, y no lo descarto, que fuera el Padre formador para estudiar la figura del Padre en esta perspectiva en el Antiguo Testamento, pero como podría no haber estado de acuerdo algunos en esta perspectiva, tomé más bien a un autor que objetivamente sí habla sobre el tema, que es San Pablo. Por eso está San Pablo formador. Entonces, hay esa trilogía de la formación. Les digo que no descarto que pudiera ser una cuatrilogía, poniendo al Padre con el paso del tiempo. Luego hay otro libro que se titula El corazón de una madre. Véanlo. Es, como dice el subtítulo, una serie de reflexiones evangélicas marianas. Ahí se trata de ir analizando diversas cualidades del corazón de María según los diversos pasajes evangélicos. Sale en una serie de 30 capítulos más o menos, que quieren ser sencillamente una ayuda para nuestra devoción a la Santísima Virgen. Y luego hay una cuatrilogía, que son el Cristo de San Mateo, el Cristo de San Marcos, el Cristo de San Lucas y el Cristo de San Juan. Los dos primeros, el de San Mateo y el de San Marcos, son, yo los llamo así, hijos de la pandemia. Los estuve yo escribiendo en los meses de abril y junio. Les comento sobre esto que aquí aparecen en el orden de los evangelistas. Yo los escribí más bien en un orden distinto. Escribí primero el Cristo de San Lucas, luego el Cristo de San Juan, hace unos 5 años y 3 años. Y en este periodo de la pandemia, como les dije, de abril a junio, ya tenía yo el material preparado, pero no había redactado. Escribí el Cristo de San Mateo y el Cristo de San Marcos. Del Cristo de San Mateo les comento lo siguiente. Este evangelista judío escribió pensando en lectores judíos, principalmente. Por eso, muchas veces dice, para que se cumpliera la Escritura, y viene una cita del Antiguo Testamento. Por este motivo, yo puse como notas de pie de página muchas costumbres e instituciones judías para que el lector conozca un poquito más a fondo lo que fue, digamos, el ambiente cultural y religioso en el que se movían quienes escucharon por primera vez en Israel el mensaje evangélico. En el segundo evangelista, que es el Cristo de San Marcos, recuerden que San Marcos es el autor que escribe más condensadamente la vida del Señor, son solo 16 capítulos. Ahí lo que hice fue pensar en posibles peregrinos a Tierra Santa. Y por eso puse en los lugares oportunos los sitios más importantes de visita de Tierra Santa para un peregrino. De manera que se tenga en el libro no solo un contenido espiritual, que es el Evangelio del Cristo de San Marcos, sino también un contenido cultural de peregrinos que encuentren Nazaret
y se habla sobre Nazaret, el cenáculo y se habla sobre el cenáculo, el Calvario y se habla sobre el Calvario, y es también una especie, por tanto, de guía espiritual para peregrinos, el Cristo de San Marcos. Está después el Cristo de San Lucas, perdón, sobre las portadas. El Cristo de San Mateo tiene la quinta estación del Via Crucis, que es el Cireneo y no Cirineo, como dice mucha gente, porque es de Cirene, no de Cirine, habitante de Cirene. Entonces, el Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Es la imagen que yo elegí y está precisamente en el Evangelio de San Mateo. Por eso elegí esta imagen. La segunda, que es la más céntrica, es solo está Cristo sin nada, porque es el Evangelio en el que quiere mostrar San Marcos que Jesús es el Hijo de Dios y nada más. Por eso está Cristo solo. En el tercero tenemos a Jesús y las santas mujeres, la octava estación del Via Crucis nuestra, narrada por San Lucas. Por eso está Cristo con las mujeres que lo rodean ahí. Y por último está en el Cristo de San Juan, Jesús con su madre, porque es San Juan el que la recibió como regalo, dijéramos así, como misión. Y les hago caer en la cuenta de que, ¿cómo? Son 4 libros. Mateo, el Cristo de San Mateo, el Cristo de San Marcos, sí, y luego la cuatrilogía. Entonces, les hago caer en la cuenta, les decía, de que el último, el Evangelio de San Juan, el Cristo de San Juan, siendo 2 personas, hay solo 3 ojos. Porque un ojo lo comparten completamente. Esa es la mayor identificación, dijéramos, plástica que nosotros podemos ver. No hay nadie que se haya parecido más a Jesús que su madre. Por eso tienen un ojo común. Luego está el ojo de la Santísima Virgen y el ojo del Señor. Entonces quería mostrarles yo esto. Espero que les pueda ayudar. En la página del enlace que les voy a mandar pueden encontrar lo que quieran ir consiguiendo. Yo creo que sí convendría conseguir alguno o algunos según lo que ustedes vayan considerando oportuno. Si estamos ahora en Cristo Formador, vale la pena poder conseguirlo. Les advierto también otra cosa. Casi todos los libros pueden encontrarlos en edición electrónica y en edición de papel. Quiero comentarles esto también. En Amazon, está todo en Amazon. Entonces, la edición electrónica es la básica, pero la edición de papel puede tener 2 versiones. Una, por defecto, lo prepara Amazon, aunque yo no lo haya hecho. Pero esta edición suele tener algún tipo de errores, porque es muy automático el trabajo. O una segunda edición en papel que preparé para la cuatrilogía y para Cristo Formador, ciertamente. O sea, 5 de 8, creo que también el corazón de una madre. Una edición de papel especial, de manera que no haya ningún error en la impresión automática de los libros. Me he excedido algunos minutos, de todas maneras yo espero que les pueda ayudar y vamos ahora a dar gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por todos sus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, Cristo Rey nuestro. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen provecho espiritual.